Hola a todos, son las 8. Espero que todos estén bien, que se estén cuidando. Gracias por sacar el tiempo para acompañarnos aquí en nuestro tiempo de estudio en Facebook Live, cuando nos dedicamos a estudiar juntos las Escrituras. Para los que estuvieron en la ocasión anterior, iniciamos en la ocasión anterior esta serie que hemos llamado Estad Firmes. Y ese título viene de el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 14. Y es una serie que habla sobre guerra espiritual, lo que se conoce hoy en día como guerra espiritual. Y repito, comenzamos en la ocasión anterior. Si alguien no ha visto todavía el video, está aquí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Leamos la porción, si quieren, por favor, si tienen sus Biblias ahí, espero que sí, sus apuntes. Y una vez más vamos al texto que comenzamos a estudiar y que vamos a continuar estudiando por un buen número de semanas. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo hablar. Bien, oremos. Pidamos al Señor que nos ayude en este tiempo juntos. Señor, venimos a ti pidiendo tu ayuda, que reveles las Escrituras por el Espíritu Santo, que podamos discernir espiritualmente tu verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Déjeme recordar algunas cosas para que podamos conectar hoy con la continuación de nuestro estudio. Escogimos este pasaje porque es uno de los pasajes que es más usado hoy en día cuando se habla del tema de lo que se conoce como la guerra espiritual. Efesios 6 del 10 al 20 es un pasaje que muy a menudo se usa para hablar sobre este tema. Muchas de las cosas que se enseñan basados en este texto, en este pasaje que acabamos de leer, muchas de esas doctrinas realmente no provienen o no son basadas o no son sacadas de una buena o de una sana interpretación de las Escrituras. Y en este caso, por supuesto, de este pasaje. Y eso lo mencionamos en la ocasión anterior. Hay muchas razones por las cuales es muy importante que nosotros estudiemos este pasaje, pero también el pasaje en su contexto. Con base en el contexto del libro de los Efesios y del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, es que nosotros podemos hacer una buena interpretación, una sana interpretación de este texto y cuestionar y revisar muchas de esas enseñanzas y de esas doctrinas respecto a la guerra espiritual. Doctrinas como cuáles, mencionamos algunas la vez pasada. Por ejemplo, la demoniología, cristianos que pueden estar poseídos, cristianos que necesitan ser liberados porque están poseídos por espíritus inmundos, todo lo que tiene que ver con la liberación, las técnicas de liberación, las reuniones de liberación, el don
de liberación que supuestamente tienen muchos. El atar y desatar, el atar el hombre fuerte, hombres fuertes sobre naciones, sobre ciudades, sobre regiones y muchas otras estrategias para ganar supuestamente la guerra espiritual. Hemos sido invadidos con este tema, invadidos de mala enseñanza, invadidos de doctrinas que no tienen un buen fundamento escritural. Hemos sido invadidos por foráneos, pero también por locales, enseñando cualquier cantidad de disparates en nombre supuestamente de la guerra espiritual. Estaba pensando y indagando acerca de dos ejemplos que quería darle de cómo hemos sido invadidos de todas esas supuestas estrategias. El señor Ronnie Chávez de Costa Rica, él se llama él mismo apóstol, y anduvo en los años pasados por toda Latinoamérica enseñando estrategias de cómo atar hombres fuertes sobre ciudades. Y una de las estrategias que él enseña es que se debe ir alrededor de la ciudad y enterrar piedras pintadas de blanco con los pecados de las ciudades escritas en ellas, y que esa es una estrategia para atar supuestamente los hombres fuertes sobre esas ciudades. Ese es un ejemplo. El otro es de una señora que se llama Ana Méndez, que muchísimas veces fue traída a Colombia, y no sé, es posible que todavía esté por ahí o venga de vez en cuando. Y en una de esas ocasiones la señora Méndez vino a Colombia a decir que el espíritu fuerte sobre la nación de Colombia estaba metido en una laguna famosa cerca de la capital, y que por lo tanto tocaba ir hasta esa laguna para encontrar ese ser, esa potestad espiritual, y literalmente acribillarla con balas espirituales. De toda esta basura estoy hablando, de que hemos sido invadidos por foráneos y por locales, y necesitamos y nos es menester, basados en una sana interpretación de las Escrituras y de este pasaje, por supuesto revisar y cuestionar, y si es necesario denunciar todo ese tipo de falsas enseñanzas. ¿Por qué se da esto en nuestro medio con tanto auge? ¿Por qué es tan llamativo? Bueno, mencionamos en la ocasión anterior que la llamada guerra espiritual, buena parte de lo que se llama guerra espiritual, básicamente era una mezcla de tres elementos, era un sincretismo. Eso es lo que es un sincretismo, una mezcla de ideas bíblicas, algunas con sana interpretación, otras completamente fuera de su contexto, otras ideas que venían de la iglesia tradicional, ideas como el culto a los muertos y toda esta interacción con el mundo de los que ya han partido, y por supuesto nuestra cultura animista, de la cual todos nosotros formamos parte. Esa mezcla de todos esos elementos trae ese auge, y por eso es tan llamativo todo este tipo de enseñanzas. Y también otra de las razones es que, como la misma Biblia dice, la ignorancia en medio nuestro. Oseas capítulo 4 versículo 6, el Señor dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, y la falta de conocimiento es una de las razones principales por las cuales esto tiene tanto auge, y muchos hacen su negocio, porque esa es la otra razón. Este es un negocio bastante rentable, Si no, pregúntele a sectas, organizaciones como la Oración Fuerte al Espíritu Santo en nuestro continente latinoamericano, vendiendo hechicería y brujería en nombre de Dios y de Cristo y de la Biblia. Y lo hacen también muchísimas otras mega iglesias que tienen un auge y un énfasis en el mundo espiritual y de los demonios y de Satanás y de los espíritus, con el ánimo de mantener a la gente asustada, gente sin entendimiento, y haciéndoles creer que la única forma de poder librarse de esa influencia satánica es, por supuesto, a través de la iglesia o a través de los ungidos, liberadores, como queramos llamarlos. Un gran auge, tristemente, en nuestro medio, y por eso es tan importante que nosotros estudiemos, indaguemos
y por supuesto refutemos si es necesario muchas de esas enseñanzas. Dijimos también en la ocasión anterior que para poder entender este pasaje y hacerle una exégesis, una buena interpretación, necesitamos conocer el contexto, necesitamos conocer el libro, esa carta donde fue escrito. Iniciamos con nuestro texto la semana anterior y llegamos a la primera frase, ¿verdad? Versículo 10. Por lo demás, finalmente, ya por último, dijo Pablo desde la cárcel, porque esta es una de las epístolas de la prisión. Ya por último, y entonces encontramos este pasaje y el resto del capítulo 6. Pero ¿y qué acerca de todo lo demás? Esta no es realmente la esencia de la epístola a los Efesios, lo que encontramos aquí. Esta es una confirmación de lo que ya se ha dicho, un llamado para estar alertas, como lo vamos a ver cuando estudiemos el texto. Pero necesitamos el contexto, no podemos simplemente sacar versículos y darles interpretaciones que queramos. Y por eso nos dimos a la tarea esta semana de leer la carta, los 6 capítulos. Espero que les haya ido bien con la tarea, meditando en ella. Y también pedimos que leyéramos otros 2 capítulos en el libro de los Hechos, el capítulo 18 y el capítulo 19, para ver cómo sucedieron los hechos en esta ciudad de Éfeso, donde Pablo y su equipo y otros plantaron esta iglesia a la cual después él está enviándoles esta carta. Necesitamos conocer la carta. Necesitamos conocer la carta en el contexto del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Dijimos que necesitábamos entender los temas principales de la carta a los Efesios y también parte de la teología, porque no estamos haciendo un estudio de la carta a los Efesios. Acuérdense que estamos hablando de guerra espiritual específicamente en el texto del capítulo 6, versículos 10 al 20, pero necesitamos entender el contexto. Entonces, ¿cuáles son los temas principales, dijimos? Y cuáles son algunos de los aspectos teológicos fundamentales en la carta a los Efesios para poder hacer una sana interpretación del texto en mención. Esta es la forma en que lo describe el pastor Chuck Swindoll, hablando exactamente de la esencia del mensaje de la carta, de los 6 capítulos. Escuchen lo que él dice, abro comillas. Pablo divide su carta a los Efesios en 2 segmentos claros. Aplicar las verdades del primero hace posible las acciones de estilo de vida del segundo. Pablo muestra en los primeros 3 capítulos de la carta cómo Dios crea una comunidad santa por el regalo de su gracia a través de la muerte y resurrección de Cristo. Los miembros de esta comunidad han sido escogidos por Dios a través de la obra de Cristo y adoptados como hijos e hijas de Dios, acercados al Padre por la fe en el Hijo. Todas las personas de esta fe, judíos y gentiles por igual, estaban muertos en sus transgresiones, pero han sido vivificados por la persona y la obra de Jesús. Mientras que Pablo no está discutiendo ningún problema moral o teológico específico en esta carta, quiso proteger a los efesios de futuros problemas al animarlos a madurar en su fe. Así que después de establecer profundas verdades teológicas en la primera parte del libro, expresa claramente su propósito. Él espera que esta comunidad de fe ande de acuerdo al llamado celestial, capítulo 4, versículo 1. Como resultado de las realidades teológicas que los cristianos aceptan por su fe en Dios, muchas prácticas deben acompañar esas doctrinas en relación con la iglesia, con el hogar y con el mundo. Cierro comillas. La forma en que, de una forma muy general, por supuesto, el pastor Chuck Swindoll habla de este mensaje de la carta en general. Entonces dijimos también que los primeros 3 capítulos son absolutamente doctrinales. La intención de Pablo era sentar la doctrina cristiana en su carta, y los últimos 3 son cómo aplicar, cómo vivir esa doctrina en el día a día, porque no podemos quedarnos simplemente en el entender las doctrinas. Esas doctrinas son para vivirlas, y por eso los últimos 3 capítulos del libro hablan de esa práctica diaria de nosotros como creyentes, como cristianos.
Hay varias formas de mirar o de ver esos temas principales en el libro de los Efesios. Hay una que yo quería mencionar que me llamó mucho la atención. Hace muchísimos años yo leí un libro que es un libro bien pequeño, que todavía está ahí, lo pueden encontrar en el internet. Yo se lo recomiendo, ojalá pudieran leerlo esta semana. Si se dedican a leerlo van a demorar solamente algunas horas leyendo todo el libro. Es un libro que es una compilación de mensajes que predicó el pastor chino Watchman Nee. Y ese libro tiene por título en español Sentaos, andad, estad firmes. Sentaos, andad, estad firmes, perdón. En inglés sería Set, Walk, Stand. Y ese es el título del libro en inglés. Y en español es un libro muy pequeñito, creo que tiene 72 páginas. Lo pueden leer muy fácilmente. Esto es lo que él hace. En ese título, básicamente lo que él hace es resumir el libro, la forma en que él percibe el libro de los Efesios. Entonces, 3 palabras. La primera, sentaos. La segunda, andad. Y la tercera, estad firmes. Y nada más al escucharlo y al meditar un poquito en el título, uno ya se da cuenta que no tiene mucha lógica. Y eso me agrada. Porque la verdad de Dios no tiene lógica, no tiene por qué ir de acuerdo con nuestra lógica siempre. ¿Cómo es eso de que nos sentemos para poder andar? Y es exactamente lo que el autor quiere decir. Y lo que yo considero Pablo también está diciendo en la carta a los Efesios. Porque primero 3 capítulos doctrinales y luego 3 capítulos prácticos. Ese orden es muy importante. Y es sencillo. No es posible, dice Watchman Nee en su libro, no es posible caminar si primero no nos sentamos. Y sí, ahí está, no es lógico. ¿Cómo puedo caminar si estoy sentado? Esa es la forma en que funciona el Evangelio. Entonces, sentaos, andad, estad firmes. La primera, sentaos. Básicamente lo encontramos, si ustedes quieren ir a la carta a los Efesios, miren el capítulo 1. Y en el capítulo 1, miren el versículo 20. Porque lo primero que va a hacer Pablo es mostrar cómo Cristo en su obra, después de su muerte y resurrección, dice el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Por supuesto, todo esto es lenguaje figurado, hablándonos de la posición de Cristo después de su muerte y su resurrección y cómo el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, lo primero que se nos muestra es cómo esta posición de autoridad, de victoria, de reino, le es dada, por supuesto, al Señor Jesús. Pero en el capítulo 2, en el versículo 6, claramente Pablo dice en el 2:6, y con Él, con Cristo, nos resucitó, ahora ya hablando de nosotros. Y luego dice, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, Cristo recibió del Padre todo honor, toda gloria, esa posición de autoridad y de reino. Pero luego Pablo en el 2 nos dice que nosotros también, en Él, si estamos en Él, entonces estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Los primeros 3 capítulos, como ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, Pablo nos está hablando de todas estas bendiciones espirituales que tenemos nosotros si estamos en Cristo, si estamos en Él. Y en los primeros 3 capítulos nosotros no hacemos nada, absolutamente nada, porque no somos llamados a hacer nada, porque Dios nunca planeó que hiciéramos nada y porque no teníamos absolutamente nada que pudiéramos hacer. Si ustedes llegan al capítulo 2, lo primero que van a encontrarse es que Pablo dice que estábamos muertos. Y alguien que está muerto no puede hacer absolutamente nada para ayudarse, ni para salvarse. Está muerto. Y estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, lo primero que Watchman Nee nos muestra en este libro, que es una compilación de sus enseñanzas, es que lo primero que Pablo tenía en su mente y en su corazón, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, era mostrarnos la posición que tenemos todos nosotros que estamos en Cristo. Estamos sentados con Él
en los lugares celestiales. Y de ahí entendemos el que no es posible caminar si no estamos primero sentados, porque fuera de Cristo y fuera de esta posición en Cristo, no hay nada que podamos hacer en nuestro diario vivir como cristianos. No hay nada. Entonces, primero sentados. Luego viene la parte de andar. Si ya estamos sentados en Cristo, si ya estamos en esta posición, si por la fe estamos participando de estos lugares celestiales, entonces ahora viene el andar y llegamos al capítulo 4, donde en el versículo 1 él dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, o la otra palabra que se puede usar ahí es andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y él sigue repitiendo esa palabra, andar, vivir, poner en la práctica. Primero sentados, luego andar como resultado de la obra de Cristo. Como resultado de esa obra, ahora podemos andar en novedad de vida, dice Romanos 6:4. Y la tercera parte es estar firmes. Estén firmes. ¿Dónde está eso? Vayan al 6. Espero que todos me estén siguiendo ahí en sus Biblias. El 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el 10. Miren el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes. 3 ocasiones. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Entonces, en esas 3 palabras, que fue el título, que es el título de este libro, primero sentados por la fe, creer y recibir toda esta posición que nosotros tenemos en Cristo. Estamos con Él, sentados en lugares celestiales. Él lo ha hecho todo. En los primeros 3 capítulos, repito, no hay nada que nosotros hayamos hecho. Es absolutamente la soberanía de Dios en salvación, en obra, en todo su plan perfecto en Cristo. Y luego, si estamos sentados, entonces podemos caminar. Si no estamos sentados, no es posible caminar. Pero si estamos sentados, entonces Pablo dice del 4:1 en adelante, ahora vivan de una manera digna de ese llamado, de esa vocación. Y para terminar, y por eso él dice, ya terminando, por último, por lo demás, estén firmes, permanezcan, mantengan su posición, que es el mensaje final de la carta, después de haber mencionado estos otros 2 aspectos: sentados, andad, estar firmes. Entonces les recomiendo el libro, si lo pueden leer esta semana sería magnífico. Está en el internet, en PDF, es gratis. Así que lo pueden encontrar ahí. Cuando en el libro encontramos el hecho de estar firmes, o el punto de estar firmes, básicamente lo que él habla es de cómo mantenernos en nuestra posición frente al enemigo, frente a Satanás, y también frente al mundo. Y los que puedan leer el libro van a darse cuenta de eso. Entonces me gusta la forma en que él lo pone, porque comienza a darnos más claridad acerca de la línea de pensamiento de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cuál era la intención del autor? Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la intención? Y ya teniendo una idea cada vez más profunda, más clara de la intención de la carta, de la división de la carta, de la doctrina de la carta, podemos llegar a tener un entendimiento mucho más claro de la última porción de Efesios capítulo 6. Este delineamiento me gusta bastante. Hay otras formas en que podemos hacer un delineamiento del libro, de los temas principales. Y quiero que por favor otra vez sigan conmigo ahí en sus Biblias o en sus aparatos electrónicos, como quieran. Pero este sería otro delineamiento del libro de los Efesios. Primero, la infinita majestad de Dios y su plan perfecto en Cristo. Es lo primero que encontramos en la carta. La infinita majestad de Dios y su plan perfecto en Cristo. Otra vez vamos al capítulo 1.
Miren ahí en Efesios 1. Y básicamente del versículo 1 hasta el versículo 14 del primer capítulo nos encontramos que esto es lo que Pablo está presentando, de esto es lo que le está hablando. Él comienza, por ejemplo, en el versículo 3, bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que menciona, porque debe ser lo primero, bendito sea Dios, Dios y su plan perfecto en Cristo. Porque todo lo que Él hizo, según esos versos del 1 al 14, es para su gloria, para su gloria. No para nosotros en primer lugar, sino para la gloria de Él mismo, para la gloria de Dios. Entonces nos habla de la majestad de Dios y de su plan perfecto en Cristo. Es lo primero que Pablo presenta. En segundo lugar, Pablo ora que entendamos la plenitud del plan de Dios para nosotros. Una cosa es hablar de la majestad de Dios y su plan perfecto. Otra cosa es que nosotros tengamos entendimiento de ese plan. Y por eso él oraba por ellos del 1:18 en adelante. Miren el 18, mi oración, 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y yo quería que pensáramos en estas tres cosas y ojalá las puedan en sus notas dividir en tres. 1, 2, 3. Miren lo que Pablo está orando por los efesios y por nosotros. En primer lugar, él ora que podamos entender cuál es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra esperanza, ni nuestro corazón está puesto ahí, entonces comenzamos a buscar refugio en este mundo, que es pasajero, que va a terminar, que no puede satisfacer nada de nosotros. Y es porque muchas veces no entendemos cuál es nuestra esperanza o no queremos creer cuál es nuestra esperanza, puestos los ojos en el Señor Jesús. O como Pablo dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo oro por ustedes, Efesios, que ustedes puedan entender por la gracia de Dios la esperanza que nosotros tenemos, el plan perfecto de Dios y lo que Él tiene preparado para nosotros. Esperanza. Segundo, él oraba que pudiéramos entender cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas que nosotros tenemos estando en Cristo. En 13 ocasiones en el capítulo 1, él repite la frase en Él, en el amado, en Cristo. Estando en Él, tenemos todas esas bendiciones espirituales de las que él habla en el capítulo 1. Son nuestras por la fe, si nosotros estamos en Cristo. Dice, yo oro que ustedes puedan entender, que su entendimiento sea abierto y puedan entender todas esas riquezas que nosotros tenemos. Una de las riquezas que él habla es cómo hemos sido adoptados. Para solo dar un ejemplo, fuimos adoptados por Dios. Y eso debe llenarnos de gozo, de esperanza, que podamos recibir esa adopción estando en Cristo. Todas esas riquezas, es decir, yo oro que puedan entenderlas y puedan vivirlas. Y el tercero, la grandeza del poder de Dios para con nosotros. Miren el 19, por favor, una vez más. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? El poder de Dios, que no podemos describir ni imaginarnos, es para con nosotros, lo tenemos de nuestro lado. ¿Se acuerdan cuando en Romanos él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces cuando uno escucha las enseñanzas o las posiciones respecto a Efesios capítulo 6, es como si en esa guerra nosotros no estuviéramos seguros de quién va a ganar, como si a veces estuvieran perdiendo y otras veces estuviéramos ganando. ¿Por qué esa percepción? Porque no entendemos lo que Pablo oraba que entendieran los efesios. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Saben cuál es esa fuerza? La misma que operó en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esa frase, por ejemplo, que vamos a seguir viéndola en muchas otras partes del libro, lugares celestiales, es la que se menciona también en Efesios 6, cuando habla de estos principados y potestades en los lugares celestiales.
Entonces esas tres cosas, Él ora que ellos puedan entenderlas por la ayuda, con la ayuda de Dios, por la obra del Espíritu Santo, porque es muy importante que podamos entenderlo. Entonces vamos a la infinita majestad de Dios y su perfecto plan en Cristo. Pablo ora que entendamos la plenitud del plan de Dios para nosotros. Tercero, no por obras para que andemos en sus obras. Una vez más, pareciera una contradicción. Va en contra de nuestra lógica. ¿Cómo es eso de que no es por obras para que andemos en sus obras? Eso lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 8 al 10. Y es cuando Pablo comienza a explicarnos de cómo Dios lo hizo. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Y específica y claramente Él dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un regalo de Dios. Entonces en el capítulo 2, Él nos está mostrando que no es por obras, y sin embargo en el 10, Él dice que, después de que Él dice que por gracia habéis sido salvados en el 8, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y en el 9, no por obras para que nadie se gloríe, entonces es cuando aparece el versículo 10, donde Él dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Es lo mismo que, ¿cómo voy a andar si estoy sentado? Exactamente lo mismo. Las obras de las que está hablando en el versículo 10 no son la causa, sino la consecuencia de una salvación que se recibe por gracia y no por obras. Entonces, no por obras para que andemos en sus obras, del 8 al 10. Luego, una sola familia de Dios. Y estamos en el 2, del 11 en adelante. Espero que lo hayan leído y hayan meditado en eso. Pero básicamente lo que él está haciendo aquí es hablando de que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. ¿Cómo? Cuando vamos al Antiguo Testamento, ese era uno de los marcos más importantes del Antiguo Testamento, la diferencia entre los judíos y los gentiles. Pablo está diciendo, ya no hay. Fue quitada. Y eso es otro tema bien complicado y controversial que vamos a tener que enfrentar el próximo año en algún momento, de cómo es eso de los judíos y los gentiles y qué lugar tenemos los gentiles y cuál es el pueblo de Dios y qué privilegios tienen los judíos hoy en día y ellos son el pueblo de Dios o no, etcétera, etcétera. Vamos a llegar allá. Pero por ahora, Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2, del 11 al 22, hay una sola familia de Dios en todo el mundo, compuesta por gente de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todos los idiomas, de todas las culturas. Y ya no hay diferencia, dice él, entre unos y otros. Una sola familia de Dios. Eso está en el 2, del 11 al 22. Uno más, la iglesia es la ejecutora del plan y el propósito de Dios en esta tierra y hacia la eternidad. ¿Dónde está eso? Capítulo 3. Capítulo 3, la iglesia es la ejecutora de ese plan perfecto y del propósito de Dios. Entonces, cuando lo colocamos así, vemos a Dios con su plan perfecto. Llegó el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas 4:4. Vino el Señor, Jesús estuvo entre nosotros, murió, resucitó y luego se fue, ascendió y dejó los suyos para que los suyos ejecutaran su propósito y su obra en esta tierra y hacia la eternidad. Y todavía estamos en ese tiempo y nosotros somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia, que somos llamados a ejecutar el plan de Dios y su propósito en la tierra y hacia la eternidad. Luego llegamos al capítulo 4 y encontramos la iglesia como un cuerpo funcional. Entonces, en el 3, él nos presenta que la iglesia es la ejecutora del plan y el propósito de Dios. Y en el 4, entonces ya entra con más detalles a cómo debe funcionar ese cuerpo. Cómo debe funcionar el cuerpo que es la iglesia. Que repito, no son las congregaciones que nosotros estamos acostumbrados a identificar como la iglesia. La iglesia es una familia de gente que Dios conoce en todo el mundo, de todos los que estamos en Cristo. Repito, ¿cómo debe funcionar? Por supuesto que esa iglesia mundial está dividida en comunidades de creyentes de diferentes tipos,
Y en el capítulo 4 se nos habla mucho de cómo debe funcionar y cuáles son los propósitos que debe cumplir. Capítulo 5. Esa doctrina, esa victoria, esas bendiciones, cómo deben reflejarse en el matrimonio, en la familia y en las relaciones de unos y otros. Todo eso lo encontramos en el capítulo 5. Y llegando al capítulo 6, cómo mantener nuestra posición, la que ya nos fue dada. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que uno de los conceptos de la llamada guerra espiritual hoy en día era el que tenemos que ganar una guerra? Pues resulta que lo que Efesios realmente está diciendo es que tenemos que mantener una victoria que ya nos fue dada y en la cual nosotros no tuvimos ninguna participación. Fue ganada por nosotros y se nos entregó. Ahora, somos llamados a mantenerla, por supuesto, y de eso es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 6. Entonces, ese sería otro delineamiento de los temas más importantes de esta preciosa carta a los Efesios. Déjenme terminar hoy con 2 principios teológicos aplicados en la carta y que nosotros necesitamos tener en mente siempre a la hora de interpretar cualquier pasaje de la carta y por supuesto incluido el que estamos estudiando, Efesios 6 del 10 al 20, que apenas vamos a comenzar a estudiar. El primero, la soberanía de Dios. Claramente enfatizada en el capítulo 1 y por supuesto a través de toda la carta, pero en el capítulo 1 del versículo 3 al 14, claramente enfatizada la soberanía de Dios y el clímax de esa exposición de la soberanía de Dios lo encontramos en el versículo 11. Así que por favor todos ahí, Efesios 1:11. Dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Conforme al consejo de su voluntad. Está hablando de la soberanía de Dios. Definamos un poquito ese concepto de la soberanía de Dios, que es un concepto teológico. El tercer capítulo de la Confesión de Westminster, que es una confesión muy importante en la historia de la Iglesia, y después, si ustedes pueden y desean, por favor, busquen al respecto, pero después vamos a buscar otro tiempo donde podamos hablar un poquito más de esa confesión de Westminster. Empieza con estas palabras el capítulo 3. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente, es decir, sin ninguna posibilidad de cambio. Dios ordenó libremente y de forma inmutable todo lo que acontece. Es una definición que hay que pensarla y meditarla, pero básicamente, poniéndolo de forma sencilla, no hay nada que haya ocurrido o que vaya a ocurrir en la historia de la humanidad que Dios no lo haya determinado. Esa es la soberanía de Dios. Todo lo ha determinado. No hay nada que pase, que suceda, sin que Dios lo haga o lo permita. Este es el Dios que nos presenta la Biblia, un Dios absolutamente soberano. Hay otros muchos textos que podamos mirar, pero yo quería que miráramos 2 en Daniel. Por favor, rápidamente, si pueden ir a Daniel, porque son muy, muy dicientes estos textos de Daniel hablando de la soberanía de Dios. Miren el capítulo 4 de Daniel y vayan al versículo 34. Daniel 4:34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él
actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. ¿Se acuerdan de Efesios 6? Principados y potestades en los lugares celestiales. Déjenme volver a leer. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y hay uno más. Miren el capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Necesitamos crecer en el entendimiento de este concepto teológico tan importante como es la soberanía de Dios, como lo describe Daniel 4. Este Dios a quien nadie le dice qué hacer o por qué lo hizo, que hace todas las cosas conforme al beneplácito de su voluntad. Y con ese entendimiento es que tenemos que acercarnos a Efesios 6. Cuando hablamos de esta guerra y de este enfrentamiento, y cuando hablamos de estas potestades espirituales de maldad en las regiones celestes, y nos encontramos con este principio teológico que le da fundamento a nuestro entendimiento, y entonces ya no vamos a ver a nuestro Dios de igual a igual peleando con un enemigo que en algún momento podría hacerle daño o derrotarlo o derrotar a los suyos. Principios teológicos fundamentales en el entendimiento de este pasaje. La soberanía de Dios. Y el segundo y último, la eficacia de la victoria de Cristo. La eficacia de la victoria de Cristo. Vamos una vez más a Efesios y terminamos ahí. Capítulo 1. Miren el versículo 20 del capítulo 1 de Efesios, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares, una vez más, lugares celestiales, muy por encima. Si les gusta subrayar y tienen sus Biblias ahí de papel, subrayen, por favor, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Efesios 6, autoridades, principados, poderes, dominios, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Cristo? Muy por encima. No igual a igual. No es la confrontación entre dos fuerzas iguales. Ese es el acercamiento que tenemos que tener a este texto, con estos principios teológicos que la Escritura nos da, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y versículo 22, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Y muchas veces en esta llamada guerra espiritual, falta de todo este concepto importantísimo. Es como si la victoria de Cristo hubiese sido a medias, inadecuada, insuficiente. A veces alcanza, a veces no. Eso me da tristeza, pero también enojo. El hecho de que muchas veces nosotros consideremos esa victoria de Cristo como una victoria dudosa, cuando la palabra de Dios nos muestra que es una victoria absoluta, completa, perfecta, consumado es. Y a todas esas potestades y dominios y poderes, llámense como se llame, estén donde estén, los derrotó para siempre. En Colosenses 2, 14 y 15, que se los dejo para que lo lean. Colosenses 2, 14 y 15.
¿Fue eficaz su victoria? Por supuesto que lo fue. ¿Fue completa? Por supuesto que lo fue. ¿Fue eterna? Por supuesto que lo fue, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando colocamos en duda la soberanía de Dios o la eficacia de la victoria de Cristo, ya sea para salvación o para enfrentar a estas potestades de maldad, estamos parándonos en una tierra sin fundamento. Y por eso necesitamos correr al fundamento de las Escrituras para acercarnos a Efesios 6 con el entendimiento de que este Dios nuestro es un Dios absolutamente soberano y que la victoria de Cristo fue total y eterna. Acuérdense que la próxima semana, jueves, continuamos con esta serie y vamos a tratar de entrar ya al texto. Pero luego la siguiente semana, que es la semana de Navidad, entonces no, el 24 es un jueves, así que vamos a estar en Facebook Live el 23, que es un miércoles, y lo mismo el 30 de diciembre, que es otro miércoles. Ese 23 no vamos a estar hablando de esta serie, sino que vamos a estar hablando de la Navidad. Y el 30 también vamos a estar hablando de cómo termina este año y empezamos el siguiente. Y el próximo año seguimos con esta serie. Por ahora los jueves y anunciaremos otros cambios. Entonces gracias por estar aquí. Un abrazo grande, bendiciones. Sigan cuidándose.